Aquí estamos, aficionados, en el santuario donde la tranquilidad se encuentra con la furia. Hemos visto héroes que arden constantemente, volcanes con el magma a flor de piel. Pero hay una verdad mucho más aterradora, una que congela la sangre en las gradas. El momento en que el caballero, el hombre que jamás levanta la voz, finalmente se rompe. No hay sonido más escalofriante en el béisbol que el silencio que precede al estruendo de un gigante gentil cayendo en la ira. Prometo que, al final de este análisis, entenderemos el preciso umbral estadístico y emocional que convierte a un ídolo de la cortesía en una fuerza destructiva. La pregunta inicial que debemos hacernos es esta: ¿es la calma absoluta una virtud? ¿O es una olla a presión esperando el punto de ebullición? Tomemos el caso de Yanagita Yuki. Piense en el tipo: sonrisa perpetua, natural, adorado por todas las aficiones, incluso las rivales. Uno no imagina a Yanagita arrojando nada, salvo quizás un autógrafo o un niño. Pero en aquel fatídico julio de 2014, cuando SoftBank enfrentó a Nippon Ham, algo cambió. Shohei Ohtani, el abridor original, ya había salido por una molestia. Entró Tanimoto y en el cuarto inning lanzó una bola muerta que impactó directamente la rodilla derecha de Yanagita. La reacción inicial fue dolor, un repliegue, pero lo que vino después fue la transformación. El bateador, que siempre parecía estar bromeando, se levantó, arrojó el casco al suelo con una violencia inusual y clavó una mirada de hielo en Tanimoto, avanzando hacia el montículo. No era solo la pelota, era la acumulación. En ese momento, Yanagita llevaba apenas 6 partidos y ya había recibido 3 bolazos. Su ratio de HBP se había disparado a casi 1 cada 20 apariciones al plato, cuando su promedio histórico era de 1 cada 120. Era una agresión sistemática, bajo el disfraz de juego duro interior. El Dr. Hiroshi Sato, un analista de béisbol y psicólogo deportivo, lo explicó perfectamente después de aquel incidente. La furia de Yanagita no fue por el dolor físico, fue una respuesta a la violación de un código no escrito. Cuando un jugador inherentemente tranquilo explota, es porque su percepción de justicia ha sido destruida. Los comentaristas se apresuraron a decir que Tanimoto se había disculpado y que la reacción fue exagerada. Esa es la visión superficial. La refutación es obvia. La disculpa no borra el patrón de ataque. Para Yanagita, ese bolazo en la rodilla era la gota que colmaba la copa, el reconocimiento brutal de que su cuerpo, su capital de trabajo, estaba siendo puesto en riesgo deliberadamente. Luego tenemos a Akiyama Shogo, el querido jardinero. Su incidente de 2017 contra los Yomiuri Giants fue distinto, más cargado de contexto. El lanzador, Yoshikawa, le lanzó una bola que pasó peligrosamente cerca de su cabeza antes de golpearle la barbilla. Akiyama reaccionó con una furia fría, gritando: «Ok, Kora». Si la ira de Yanagita era explosiva, la de Akiyama fue de una indignación moral. Y aquí es donde el contexto es crucial, el detalle que muchos olvidan. Días antes, Yoshikawa había golpeado al rostro a Toritani, la estrella de Hanshin. Akiyama, en una broma con el propio Yoshikawa, le había advertido: «Oye, ten cuidado, no le hagas eso a nadie más». Cuando la bola pasó rozando su rostro, Akiyama no vio un error de control, vio el desprecio por la seguridad ajena. La falta de una disculpa inmediata por parte de Yoshikawa solo echó leña al fuego de Akiyama, que se dirigía a primera base con la mandíbula apretada, su rabia magnificada por el recuerdo de su compañero Toritani. Fue Abe Shinnosuke, el primera base de los Giants, quien intervino y se disculpó, restaurando la calma. Akiyama dijo más tarde: «Mi rabia se disipó cuando vi que al menos un veterano respetaba la caballería del juego». Esta es la clave. Para el jugador tranquilo,
La cortesía y la seguridad son tan importantes como ganar. Cuando éstas se rompen, la calma se esfuma. Ahora llegamos al clímax, la erupción que define el terror de la furia contenida. Asamura Hideto en 2021. Asamura, con esa apariencia dura, es en realidad un alma sensible, un introvertido. Su temperamento es generalmente tan bajo que se le conoce por su metódica concentración, no por el drama. El escenario. Rakuten ganaba 5-0 en la octava entrada. No era una situación de alta tensión, lo que hace el bolazo aún más condenable. El lanzador de Nippon Ham, Suzuki, lanzó la primera bola al interior, golpeando a Asamura cerca de la cintura. Inmediatamente Asamura encaró al montículo, la ira pura en sus ojos. Parecía que el árbitro había controlado la situación. Sin embargo, Asamura fue sustituido por un corredor emergente. Y aquí viene el giro, la parte que transforma el incidente de un mero altercado a un acto de fría determinación. Mientras Asamura se dirigía al banquillo, se desvió deliberadamente y se acercó al banquillo de Nippon Ham para confrontar a los jugadores. No fue un impulso instantáneo, fue una decisión tomada mientras caminaba. Él había tenido tiempo de enfriarse, pero eligió, activamente, volver a encender la mecha. El campo de juego se convirtió en un caos, con ambos equipos vaciando sus banquillos. El manager Ishii de Rakuten defendió a su jugador. La razón de su ira fue simplemente, ¿por qué lanzarías esa pelota en ese momento, con esa cuenta y ese marcador? Cuando un jugador reservado elige una confrontación secundaria, después de haber sido retirado del juego, estamos viendo el quiebre total del autocontrol. Este es el punto de no retorno. Finalmente, hablemos de Kyoda Yota, el hombre que nos ofrece la resolución más compleja y el giro emocional. Kyoda, conocido por arrodillarse para firmar autógrafos a la altura de los ojos de los niños, es la encarnación de la bondad. Pero su ira era distinta. Era rabia dirigida contra la injusticia del resultado y la frustración de la oportunidad perdida. En 2019, él tuvo una actuación estelar, 2 hits, 3 impulsadas, incluyendo un squeeze play perfecto. Aún así, su equipo perdió por un walk-off. La escena post-partido fue aterradora. Kyoda golpeando su bate contra el banquillo. No era rabia contra el oponente, era rabia autodestructiva. Y en 2021, cuando fue golpeado en una situación crucial por el lanzador de Yokohama, su oportunidad de ser el héroe desapareció. Kyoda lanzó su bate al suelo y arrojó su equipo de protección con una violencia que generó críticas, especialmente porque era el Día del Niño. Muchos puristas criticaron que un jugador profesional arrojara objetos cerca de niños y personal de campo. Pero aquí está la verdad, el plot twist que revela su carácter. La explosión de Kyoda no fue malicia, fue el luto por el momento robado. Y el día después del incidente, sin cámaras ni atención, Kyoda fue personalmente al entrenador y al recogebolas para disculparse por su comportamiento. «Me caliento demasiado rápido. Seré más cuidadoso», dijo. Miren, aficionados, el umbral de tolerancia no es solo una línea, es una curva de presión. Para Yanagita, Akiyama, Asamura y Kyoda, el bolazo o la derrota humillante no son meros incidentes, son la manifestación de que el trabajo duro y el respeto inherente al juego han sido pisoteados. El umbral se cruza no con el primer bolazo, sino cuando el dolor físico se combina con el desprecio percibido por la seguridad o cuando el sacrificio personal es aniquilado por la negligencia o la mala deportividad. Cuando la calma se rompe, el terror reside en la intensidad, porque la rabia no tiene práctica en el hombre bueno. Lo que vemos no es un mal temperamento, sino el quiebre de una contención heroica. Y eso, damas y caballeros, es lo que hace que el rugido del hombre silencioso sea el más ensordecedor de todos.